en los trabajos es así. A veces hay una jefa o un jefe y es hombre o es mujer. Y cuando tú vas a la escuela, difícilmente dices, ¿yo por qué voy a obedecer a este si es mujer y es maestra? ¿O por qué voy a obedecer a este? O sea, simplemente es una cuestión de orden, ¿verdad? En los trabajos hay un supervisor, un gerente, un director y se le obedece independientemente de que si es hombre o mujer. Y también si yo pregunto, hay una empresa, aquí a lo mejor el Walmart, ¿no? Y hay gente de limpieza y los que empacan y los supervisores y el gerente y el director. Y si yo le pregunto a alguien, oye, ¿quién es más valioso? Fíjate la pregunta, ¿quién es más valioso? ¿Quién vale más? ¿El cajero o el gerente? ¿Quién vale más? ¿Quién es más valioso? ¿El director o el que pone las cosas en la bolsa? Pues nadie. Todos son valiosos, todos son personas, todos son importantes. De la misma manera que si tú por alguna razón fuiste a la escuela y tienes un preparatoria o una carrera universitaria, no eres más valioso que una persona que no fue a la escuela. No vales más, ni tampoco el que no fue a la escuela vale menos. Tú eres alguien, eres hombre, eres mujer, eres criatura de Dios. Y si ya aceptaste al Señor, eres hijo de Dios, eres alguien. La escuela no te hace quién eres, ni la ropa te hace quién eres, ni el sexo te da más valor o menos valor. Aquí estamos hablando de una cuestión de orden. Este es el orden de Dios. Así como en los trabajos hay un orden, en la casa hay un orden. Y el orden es el que Dios pone. Dios Padre, Dios Hijo, el varón, la mujer, después los hijos. ¿Quién tiene la autoridad? Pues a quien Dios le da la autoridad. A quien Dios le da la autoridad, tiene la autoridad. Finalmente tú puedes decir, yo no pedí ser mujer, ni tampoco yo pedí ser hombre. A mí se me dio el sexo me lo dio Dios, y la autoridad me la dio Dios. Es así. Mira lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dios da el mandamiento a los hijos de honrar a los padres. ¿Qué es honrar? Para la Real Academia Española de la Lengua, la palabra honrar está ligada con su raíz etimológica. Es respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, o bien dar honor o celebridad a alguien. Eso es honra. Entonces, cuando Dios dice honra a tu padre, a tus padres, a tu padre y a tu madre, Él está diciendo respeta a tu padre. Al día de hoy hay muchos niños que no respetan a los padres, que les gritan, que les alzan la voz, hasta los golpean. Es vergonzoso. Premia, enaltece a tu padre. Tenlo en un lugar especial en tu corazón, en un lugar alto. Celebra a tu padre, siéntete contento de tu padre. En más de una ocasión les he comentado, bueno, mi papá vende tamales, yo estoy muy contento por eso y estoy muy agradecido con Dios. Pero nunca falta el que, así como en las películas esas de los 60s, ¿no? Que la mamá trabaja en casa y les da vergüenza a su padre o su madre. Qué triste para su calavera de las personas que hacen eso, ¿no? Que se avergüenzan de su padre o de su madre. Porque Dios dice, celebra a tu madre, celebra que tu madre es ama de casa, celebra que tu madre hace que hacer en un hogar, celebra que es panadero o albañil o lo que sea. Celebra. Es el carnicero o es el que levanta la basura en las casas. Qué necesario es que tengamos a alguien que se lleve la basura a nuestras casas, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre.
Hay varios sinónimos de esta palabra honrar, y voy a decir algunos: distinguir, galardonar, premiar, coronar, enaltecer, recompensar, alabar, querer, apreciar, respetar, estimar, admirar, venerar, popularizar, prestigiar, dignificar, elevar. Son algunos sinónimos de la palabra honra, y esto es un mandamiento de Dios. Esto dice, no, pues es que eso ya es viejito. Eso es del Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento el Señor nos dice lo mismo a través de Pablo en Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Este mandamiento de Dios dado a través de Moisés es recordado por Pablo. Y si tú pusiste atención en lo que leímos hace un momentito, no lo mencioné porque lo quería mencionar ahora. Aquí Pablo lo subraya, dice, es un mandamiento que tiene promesa, que tiene una promesa de parte de Dios. Y no es que ahora Pablo esté inventando algo nuevo. Lo veíamos, dice Dios a través de Moisés, para que disfrutes de una larga vida. Para que disfrutes de una larga vida, o bien para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos honren. ¿Para qué? Para que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Por qué Dios da no solo los 10 mandamientos, sino los 316 mandamientos? Para que nos vaya bien. A veces se piensa que Dios es ahí como un ancianito aguafiestas que no quiere que nos divirtamos y que no quiere que la pasemos bien. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de alegría, de gozo, y un Dios que le gusta compartir su gozo con nosotros, su alegría con nosotros, su reino con nosotros. Es más, si tú has leído mínimamente el Pentateuco, te has dado cuenta que Dios mandó a Israel que hicieran fiestas anuales. ¿Se acuerdan cuántas? 3 fiestas al año. Y todo el pueblo se tenía que reunir para la pachanga. ¿Tú piensas que Dios es un Dios aburrido o que no le gusta que sus hijos se diviertan o se la pasen bien? Si piensas eso, entonces no has leído tu Biblia o no conoces al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere que sus hijos se reúnan, se alegren, convivan y estén alegres. El Dios de la Biblia no es el Dios que dice, ay, hay fiesta, ahí nos vemos. No, ese no es el Dios de la Biblia. El pueblo de Israel con alegría y con gozo se reunía. Se reunía. ¿Para qué? Para celebrar juntos. Que Dios les daba comida. Que Dios les permitía sembrar. Entonces iban a sembrar y vamos a hacer la pachanga porque sembramos. Pachanga porque sembramos. Y luego vamos a hacer la pachanga porque cosechamos. Ándale. Vamos a hacer la pachanga porque Dios nos libró de esclavitud. Las pachangas del pueblo de Israel. Pero el día de hoy no estamos aquí para hablar de la pachanga, sino de más que eso, para que le vaya bien, para que les vaya bien a nuestros hijos. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y queremos que nos vaya bien. Si nosotros no honramos a nuestros padres, no nos va a ir bien. Definitivamente. Entonces, para que un niño obedezca a sus autoridades, es importante que empiece, ¿en dónde? En su casa, obedeciendo, respetando, enalteciendo, premiando a sus padres. ¿Y quién le enseña eso al niño? Sus padres. Nosotros les tenemos que decir, les tenemos que enseñar a los hijos. No es posible, nunca eso no es posible, no es correcto que tu hijo tenga una habitación más grande que la tuya si eres papá. Es lo peor.
Eso de que, ay, es que yo me quito los zapatos para que mis hijos tengan, no, pues compra zapatos más baratos para que todos tengan zapatos. Para que tus hijos entiendan, aprendan a honrar a sus padres. Tú como padre, tú mismo te tienes que aprender a dar la honra. Tú te tienes que dar tu lugar para que después ellos aprendan a darte tu lugar. Los hijos menosprecian a los padres y muchas veces es culpa de los padres, porque no les enseñan a respetar a los padres. Es clásico, ¿no? Anteriormente y todavía en muchos hogares, de pronto el papá le habla al hijo y el hijo le dice, mande, sí, dígame, o dime, papá. Pero no falta el que le dicen, a ver, hijo, y el otro, ¿qué es eso de, A mí los hijos me dicen, ¿qué es eso de, no somos iguales? Se dice mande. O si no me quieres hablar de usted, pues háblame de tú, pero contéstame bien. Dime, papá, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿En qué te ayudo? Pero me digas, ¿qué es eso? Pero eso es responsabilidad de ti como papá, porque el niño no piensas que se lo va a inventar. No, eso tú se lo tienes que enseñar. A ver, hijo, no somos iguales, yo soy tu padre. A nadie le dices, se dice mande, a sus órdenes o a tus órdenes. Si no le quieres hablar de usted, no le hables de usted. Pero dile a la persona, sí, a tus órdenes, ¿en qué te puedo servir? Sí, dime. Está bien, si le hablas de tú, dile de tú, no pasa nada. Pero dile, sí, dime, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy a tus órdenes. Eso es importante que se los enseñemos a los hijos. Los hijos muchas veces no aprenden cosas básicas. Básicas como contestar cuando se les llama o como saludar, ¿verdad? Parecen burros. Se van o llegan y ni saludan. Qué terrible, pero ¿quién tiene la culpa? Los padres. Los padres. Siempre dicen, ay, niño maleducado. Aguas, ¿eh? Cuando a tu hijo le digan niño maleducado, porque ¿sabes quién es el responsable de su educación? Tú. Tú. Salmo 78. Él promulgó un decreto para Jacob y toda la ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarnos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. ¿Qué es lo que dice la escritura? Dios ordenó. Dios ordenó. A ver, papá, no es si quieres, es una orden. Tú estás obligado a enseñarles a tus hijos buenos modales. Tú estás obligado a enseñarles a tus hijos la Biblia. Tú estás obligado a enseñarles a tus hijos a orar. Tú estás obligado. Es una orden de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos conocieran. Y luego ellos se los enseñen a sus nietos. Me puede decir, oye hermano, pero yo apenas empecé a conocer hace medio año. Lo que empezaste a conocer, eso enséñales. Yo apenas vine una vez, eso que aprendiste una vez, eso enséñales. Eso. ¿Qué vas a enseñar? Lo que has aprendido. El Señor no te va a pedir cuentas de aquello de lo que no has aprendido, pero de lo que ya escuchaste, de lo que ya aprendiste, de eso sí te va a pedir cuentas. ¿Has aprendido muchas cosas? Pregunta, ¿se las has enseñado a tus hijos? Llegas a tu casa y le dices, hijo, el día de hoy me enseñaron esto en la iglesia. O llegas y le preguntas, llegas a casa y le dices, hijo, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical o en la iglesia? ¿Qué aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿De qué fue tu clase? A mí me gusta llegar a la casa y preguntarles a mis hijos, ¿quién te dio clase? Y luego no falta que dicen, ay, pues ya sabes. No, pues no es porque ya sé, yo te lo estoy preguntando a ti porque yo quiero que tú me lo digas. Pues claro que yo ya sé quién te dio clase, yo ya sé qué es lo que te tenía que enseñar. Pero ese no es el punto es que tú me digas si fuiste a aprender o nada más echar relajo. A mí siempre me gusta llegar y preguntarles, ¿qué aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué?
Porque Dios me ordena a mí que le enseñe a mis hijos. Dios me ordena a mí que supervise la enseñanza de mis hijos. Continúa el Salmo, dice. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus purezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. A veces las personas dicen que creen en Dios, pero creen en Dios una semana sí y una semana no. Un mes sí y un mes no. Van a la iglesia un domingo sí y 20 no. Generación fluctuante. Con espíritu que no es fiel a Dios. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos como nuestros antepasados. Que dicen, no, pues cuando hay boda y cuando hay 15 años voy. ¿Qué pasó? ¿Y los otros días qué? No, pues es que no hay pachanga. Y como nada más son 3 pachangas al año, pues nada más voy 3 veces, ¿no? Porque si el pueblo de Israel se reunía 3 veces, ¿por qué quieren que vaya yo a la iglesia cada 8 días? Si nada más era 3 veces. No te confundas. Para que nuestros hijos pongan su confianza en Dios, para que nuestros hijos no se olviden del Dios, no se olviden de los milagros de Dios, no se olviden de poner en práctica los mandamientos de Dios, tú y yo tenemos que enseñarles, según los versículos anteriores, para que nuestros hijos no sean obstinados, rebeldes, fluctuantes e infieles. Para que nuestros hijos no sean eso, nosotros tenemos que enseñarles. Pero para que nosotros les enseñemos, tenemos que ser sus instructores. Es decir, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Pero dices, oye, ¿eso es de cuando son pequeños? No. ¿Por qué? Porque no me digas que cuando tu hijo cumple 18 años, deja de ser tu hijo. O que cuando tu hijo se casa, deja de ser tu hijo. No. Tú me puedes decir, yo ya no tengo hijos chiquitos, conocí al Señor de grande y tu obligación sigue porque tú no has dejado de ser padre. Tú estás obligado a enseñar de Dios porque sigues siendo papá, sigues siendo mamá. Mira, vamos a ver un ejemplo en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 2. Esta es la historia de una persona que era un sacerdote en el pueblo de Israel. Y este hombre, vamos a ver qué pasó. Los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Qué importante enseñarles a nuestros hijos a tomar en cuenta al Señor. Voy a estudiar una carrera, diría el niño o joven, y le preguntas, ¿ya consultaste al Señor? ¿Ya lo tomaste en cuenta? Pues quiero que esta muchacha sea mi novia, ¿y ya tomaste en cuenta al Señor? ¿Es una muchacha que conoce de Dios? ¿Cree en Él? O nada más como está re bien ya. ¿No? ¿Verdad? Muchas veces nos dejamos llevar nada más por la vista. Por la vista. Pero no nos detenemos a pensar que si eso es algo que Dios quiere o algo que Dios manda. Me voy a cambiar de casa y ya tomaste en cuenta a Dios antes de cambiarte de casa. Me voy a cambiar de trabajo y ya tomaste en cuenta a Dios antes de cambiarte de trabajo. Muchas veces se hacen cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y no solamente cosas que aparentemente son inofensivas. Hay otras cosas que no son buenas. Ya le agarré la mano a la muchacha, pero no me quedé con la mano, le agarré todo lo demás. Entonces, creo que no tomaste en cuenta a Dios. Y esa muchacha es tu esposa, no, pues entonces no tomaste en cuenta a Dios. Mira lo que dice la Escritura. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaba con las mujeres y servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Pero tú crees que de pronto un día a todos los muchachos se les ocurrió echar relajo.
Pues claro que no. A veces los padres ven o vemos que los hijos andan por malos pasos y no les decimos nada y los dejamos que vayan avanzando por el mal camino y no los frenamos, no los detenemos, no les estorbamos. Qué tremendo, ¿verdad? Ya todo el pueblo se enteró y entonces, ¿cómo es posible que todo el pueblo se entere y el papá no se entere? Pues entonces, ¿qué está haciendo el padre? Pues durmiendo, ¿verdad? Viendo la tele, viendo el fútbol, en vez de ponerse a hacer su chamba, cuidar a sus hijos, cuidar a su esposa. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comete en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la preferencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. A veces tal vez pensamos que un regaño es suficiente. ¿No es así? Tenemos que estar antes, tenemos que enseñar. ¿Qué le faltó a este hombre? Pues decirles, hijos, no se debe tomar a una mujer que no es la tuya, toma la tuya, no agarres otra, no. Y después estar ahí viendo que si lo hacían o no lo hacían. Y les faltó corregir, ey, ¿a dónde es esa manita? ¿Qué estás haciendo ahí de noche? ¿Qué estás haciendo a estas horas? ¿Le faltó? No estuvo pendiente de ellos. Estaba pasando por alto las faltas de sus hijos. No estaba pastoreando a sus hijos. Entonces, el trabajo de un pastor es enseñar, alimentar y enseñar. Así como el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Enseña a mis ovejas, ¿me amas? Cuida a mis ovejas, ¿me amas? Enseña a mis ovejas. El Señor Jesús, con humildad y con amor, lavó los pies de sus discípulos. El Señor Jesús les enseñó a ser autoridad. La autoridad espiritual y la autoridad que Dios nos da es diferente de la del mundo. En el mundo nada más es, dame esto, pásame esto y ya. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos yo tengo que enseñar a mis hijos a servir. Nosotros como varones tenemos que practicar más el servir, el cuidar, el atender a nuestras esposas y a nuestros hijos. Es bien importante estar ahí bien pendientes. Continuamos. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón, de entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera en el fuego. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en el fuego. Porque, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Qué importante que meditemos qué bendiciones nos ha dado Dios. Es cierto, tú puedes decir, bueno, no soy pastor, pues el sacerdocio ya no existe, no hay sacerdotes, para eso tenemos solamente a Cristo Jesús, que es el sacerdote principal. No hay sacerdotes, no soy pastor. Bueno, pero has recibido bendiciones. Has recibido bendiciones en tu vida. Y debes tener cuidado porque tal vez tú en alguna ocasión has honrado a tus hijos más que a Dios. Es importante que enseñes a tus hijos a que obedezcan a las autoridades. Si tus hijos no obedecen las autoridades y si tú no les enseñas a obedecer, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás honrando a tus hijos más que a Dios. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a alabar a Dios?
¿Estamos enseñando a nuestros hijos a servir a Dios? ¿O queremos que nada más se sirvan de la iglesia? Queremos que nada más lleguen y se despachen. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a ser serviciales, a dar. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a que hagan eso. Me gusta cuando de pronto mi madre me llama y me dice, oye hijo, ¿no me has hablado? ¿Qué te pasa? Eso me gusta. Porque en realidad no es obligación de mi madre hablarme a mí, ni tampoco visitarme. Es mi obligación hablarle, es mi obligación visitarla, es mi obligación darle un billetito. Esa es mi obligación. Y digo, me doy mis cocos cuando mi mamá me llama antes que yo le llame. Digo, ya me chamusqué. Pero bueno, le doy gracias a Dios. Porque tengo que honrar a mi madre. Y eso es algo que se tiene que aprender de los padres. Continuamos. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes te sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, te servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Mira nada más qué cosa tan hermosa. La Escritura dice que el Señor Jesús no se detuvo a pensar, yo soy igual a Dios. Ay, ¿por qué me van a mandar ahí a la tierra? No, pues que manden a Satanás y que lo maten. No, ¿verdad? Dice la Escritura, Él no se detuvo a pensar que Él es Dios y se aferró a ser Dios, sino que Él se humilló y se hizo hombre. Y se encarnó en un lugar feo y apestoso. Y no solo eso, sino que estuvo capaz de morir como un malhechor, como un villano, al lado de ladrones, al lado de lo peor. Por eso, Él será honrado y ya ha sido honrado. Y dice la Escritura. Por eso es que toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús y reconocerá que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él se humilló. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender y enseñarles a nuestros hijos? A ser humildes. Ay, no, porque se me lastiman mis manitas. Caramba. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Y mira, es terrible porque en el caso de Elí, ya no lo tenemos aquí, pero no solamente se murieron sus hijos, él también, y de una manera terrible. Y el honor que tenían de servir en el templo, se perdió. Al día de hoy también tú tal vez empiezas a servir o quieres servir en la iglesia. Ten cuidado que no te pase lo de Elí. Ten cuidado que no honres a tus hijos más que a Dios. Si tú estás pensando servir en esta iglesia y si tú quieres que tus hijos sirvan en esta iglesia, una de las cosas importantes que tú y tus hijos tienen que aprender es obedecer a la autoridad. Proverbios 6, del 20 al 23. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. ¿Quieres que tus hijos no vayan a oscuras? ¿Quieres que tus hijos vayan iluminados? Pues es importante que tus hijos sepan el mandamiento, las enseñanzas y la disciplina de Dios. De Dios.
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol y lo toquen, de lo contrario morirán. El pecado de la desobediencia llega con astucia y muchas veces no se le da la importancia. Dicen, "Ah, no pasa nada, no hay problema". Ay, es chiquito, es un niño. La serpiente es astuta y nos engaña. Precisamente por eso la importancia de enseñarles desde niños, para que cuando sean grandes no se aparten del camino del Señor. Les he dicho, es ridículo. Es ridículo que, pienso a lo mejor en mi hijo, ¿no? Que le dijera yo, pues no te preocupes por bañarte, por lavarte los dientes, por comer. Cuando tengas 20 años y conozcas a una muchacha hermosa, entonces te bañas, te peinas, te lavas los dientes y ¡wow! Eso es una ridiculez, ¿verdad? No. Hay que enseñarle desde pequeño y hay que estarlo regañando. A ver, báñate bien, lávate bien la cabeza, lávate las orejotas. Los oídos no se lavan, nada más las orejas. No te metas nada en los oídos porque te los vas a perforar. No te metas los dedos en la nariz, que te vas a sacar la sangre. Tiene uno que estar ahí con los chamaquitos, ¿verdad? Báñense bien. No me voy a esperar hasta que tenga 20 años para enseñarle eso, se los tengo que hacer desde chiquito. La autoridad y el respeto a la autoridad se les enseña a los niños desde chiquitos. Es terrible, la semana pasada el hermano nos compartía cómo de pronto va al supermercado y ve al niño ahí pegándole y dándole de patadas a la mamá o al papá. Terrible, terrible. ¿Y qué es lo que dice la serpiente? Déjalo, es niño, no pasa nada. Luego terminan en la cárcel. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también le comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Ese es el problema cuando un varón no asume la autoridad en su casa. ¿Quién le tenía que decir a la mujer, a ver, mujer, cálmate, tranquila? O sea, las cosas no son así. El varón. ¿Quién le tenía que dar un zape a la serpiente para que se fuera? El varón. ¿Quién tenía que estar pendiente de que no anduvieran cuchicheándole cosas a la mujer? El varón. Bueno, aquí todavía no llegamos a la parte de los hijos, pero ¿y si tuviera hijos, quién tendría que estar pendiente de que no anden ahí agarrándole lo que no le tienen que agarrar a las hijas o a los hijos? El varón. El varón. ¿Quién tiene que enseñar autoridad a sus hijos? El varón. El varón. Mira lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos y también a ti y a mí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y si yo te preguntara el día de hoy, ¿amas a Dios? ¿Qué me dirías? ¿Cuántas personas no de pronto dicen, ay, sí, amo a Dios?
¿Lo obedeces? ¿Eres obediente a Dios? ¿De veras? Dice la Escritura, no es posible que digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Es un mentiroso. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Dios a quien nunca ha visto si no puede amar a su hermano al que ha visto? Es un mentiroso. ¿Amas a Dios, hermanito, hermanita, visitante? ¿Amas a Dios? ¿Lo obedeces? ¿Lo has obedecido? Dice la Escritura, el que me ama hace suyos mis mandamientos. Entonces ya no es de que, a ver, Abraham, ve a lavar los trastes. Ay, que vaya mi hermana. No. Entonces no me amas. En el momento de que digo, ve a lavar, sí, yo voy, no, es más, no hace falta que te digan, ve a los trastes, yo voy, a ver, ¿dónde están los trastes? Échemelos. Hace suyos mis mandamientos, es el que tiene el deseo, es al que no se le tiene que decir, a ver, ¿quién quiere venir a limpiar la iglesia? Yo vengo a limpiar la iglesia, a ver qué onda, saquen el trapeador. Es más, ¿cómo que no trapeador? Yo lo compro. Ese es el que hace suyos los mandamientos. Eso es hacer tuyos los mandamientos. Esto ya no es algo que Dios me manda, es algo que yo quiero hacer. Yo no quiero andar viendo a él o la que no es mía. Yo no quiero tener el dinero que no es mío. No quiero tener el coche que no es mío. No, pero ese que es mío, ese sí lo quiero, ¿verdad? Esa esposa sí la quiero porque es mía. Esos hijos los amo porque son míos y yo los voy a cuidar. Y yo me voy a salir de las 4 de la mañana a trabajar y voy a regresar con mucho ánimo y con mucho gozo y no me voy a venir a quejar. ¿Por qué? Porque el mandamiento de trabajar es mío. Ya no hago nada más porque Dios me dice, porque el que no trabaja, que no coma. Yo sé que si no trabajo no voy a comer. Yo voy a trabajar y lo voy a hacer porque ese mandamiento ya es mío, es mi mandamiento, es algo que yo quiero hacer. Eso es hacer suyos los mandamientos. ¿Y qué? Y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Entonces, recibes el amor de Jesucristo y recibes el amor del Padre. Y me manifestaré a él. Y un poquito más adelante, no lo vamos a ver, uno de los discípulos dice, Señor, ¿y por qué te vas a manifestar a nosotros y no a los demás? Lo acaba de decir, porque los demás no me aman, porque los demás no me obedecen, por lo que los demás no obedecen mis mandamientos. No vemos a veces eso en personas. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, no obedecen a Dios. Qué terrible, ¿verdad? No vemos bendiciones en nuestra vida y no vemos manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Y cuando nos ven dicen, cristianito, está igual o peor que los otros. ¿Por qué? Porque no obedecemos a Dios. No hacemos una diferencia, no somos luz. Mira qué es lo que dice Pedro en su primera carta. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien haga callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Tengan todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Ándale, eso es lo que Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que amemos a los hermanos, Dios quiere que temamos a Dios, Dios quiere que respetemos a los hermanos, Dios quiere que respetemos a las autoridades seculares, Dios quiere que no estemos ahí criticando al presidente actual o al que viene. Eso no es de Dios. Eso es del diablo.
Eso es lo que Dios quiere. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Bueno, está rudo, ¿no? Y dices, pues sí, qué fácil. Pues como tú eres el pastor, pues ahora sí ya quieres que todos te obedezcan. Bueno, ¿yo qué culpa? Yo no pedí ser varón, ni tampoco pedí ser pastor. Pero la Escritura dice que tú, como autoridad, como papá en tu casa, tus hijos te tienen que obedecer. Y si no te obedecen, son rebeldes. Y lo mismo en la iglesia. Y lo mismo en las autoridades, al gobierno. Y las que no obedecen se oponen ante Dios. Se oponen a Dios, son rebeldes a Dios. Debemos de tener cuidado de no rebelarnos en contra de Dios y en contra de la autoridad. Amados hermanos, créanme que no está fácil, ¿verdad? Ni está padre. Dice la Escritura, tengan cuidado de no querer hacerse muchos de ustedes maestros o pastores, sabiendo que los voy a juzgar más duramente. ¿Sabes que a mí Dios me va a juzgar más duro que a ti por pararme aquí? Eso es lo que dice Dios. ¿Sabes qué? Luego las mujeres quieren asumir el papel de los varones. Mira, chata, hazte un lado, porque a él es al que le va a tocar la tunda más dura. Pero si tú te metes, les va a tocar a los dos parejos. Ser autoridad implica también responsabilidad. La responsabilidad de dar cuentas delante de Dios. Si tu autoridad te dice que hagas algo, hazlo. Si tu autoridad te dice que hagas algo y tu autoridad se equivoca, es su bronca, no la tuya. Créeme que obedecer es más fácil que dar órdenes, de veras. Créeme. No te pienses que ser varón es ser fácil. Y luego las mujeres son un poquito estorbositas. Dejen que los varones asuman su responsabilidad y su autoridad. Es que no sabe, pues, si le sigues estorbando, pues menos va a saber y menos lo va a hacer. Todo eso se aprende a ser varón, se aprende a obedecer a Dios, se aprende a hacer la voluntad de Dios, eso se aprende. Dios nos enseña, Dios nos capacita, Dios nos da el Espíritu Santo, Dios nos da la autoridad. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para conmigo. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Es importante que tengamos una conciencia limpia delante de Dios y que digamos, pues yo obedecí. Me dijeron que hiciera esto, yo lo hice. Eso nos va a librar de muchos problemas delante de Dios. Mira, no te metas al callejón de las cachetadas. Mejor obedece. Y enséñale eso a tus hijos, que sean obedientes y que se eviten de muchos problemas, de muchos sufrimientos. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién tiene la autoridad? ¿En dónde? En la casa. En la casa, por supuesto. Nuestro enfoque principal es el hogar. Es importante entonces, repasando, ¿qué aprendimos hoy? ¿Quién te da a ti la autoridad en tu casa? Dios. ¿Quién le da al papá y a la mamá la autoridad sobre los hijos? Dios. Si nuestros hijos son obedientes, van a tener ¿qué? Bendición. Les va a ir bien. Nosotros como padres estamos obligados delante de Dios. Es mandamiento de Dios enseñarles a nuestros hijos. Mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que confíen en Dios. Para que no sean como
nuestros antepasados. Nuestra responsabilidad de padres no es solamente cuando ellos son chiquitos, porque tú no dejas de ser papá, aunque tus hijos tengan 20 años o aunque se casen. Tú nunca dejas de ser papá. Y si tú eres hijo, honra a tus padres. Y de pronto el papá te dice, hijo, ¿haz esto? Sí, papá, ¿cómo no? Ahí voy. Aunque tú ya tengas 70 años y él tenga 100, y el papá te dice, haga esto. Ahí voy, papá. O ahí voy, mamá. Y ahí vas. Así es y debe de ser. Es importante también no honrar más a nuestros hijos que a Dios. Si no hacemos que nuestros hijos obedezcan a Dios y obedezcan las autoridades, estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Si el niño no obedece a su maestra en la escuela, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Si el niño no obedece a un hermano o hermana que le da clases en la iglesia, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Problemas, ¿verdad? Problemas. No te dejes engañar por el pecado. Muestra a tus hijos que te amen y que amen a Dios. Y enséñalos a que sean obedientes por la base más fuerte, el amor. El amor. Vamos a orar. Amado Padre, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Gracias te damos, Señor nuestro, porque vemos en tu Hijo Jesucristo un gran amor hacia ti, Dios Padre Todopoderoso, y una obediencia tremenda. Te suplicamos que nos ayudes a enseñarles a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, que como varones somos obedientes. Te suplico, Señor, por las hermanas, por las esposas, que sean obedientes a sus esposos y a Dios, para que así sus hijos de la misma manera sean obedientes a ellas y a Dios. Señor, queremos que a nuestros niños y a nuestros jóvenes les vaya bien, y también a nosotros, Señor, que nos vaya bien. Bendito y alabado Padre, ayúdanos, por favor, todopoderoso Dios, en las áreas de nuestra vida en las que estemos flacos, Señor, para que por tu palabra y por tu Santísimo Espíritu seamos llevados a hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas. Señor Todopoderoso, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Maestro, Cristo Jesús. Amén.